¿Alguna vez has oído hablar de la historia del hombre que predijo el apocalipsis en The Walking Dead? Un hombre que simplemente estaba preparado al 100% para sobrevivir al inicio del brote, que sabía que el mundo se iba a acabar en algún momento, que precisamente esta información era una ventaja para él. ¿Qué pasó con este personaje después del comienzo del brote? Incluso después del episodio en el que vemos su historia. ¿Cuáles son los detalles de este episodio que cuenta su propia historia? ¿Sigue vivo en el universo de The Walking Dead? ¿Cuáles fueron sus estrategias que funcionaron? Contaré su historia aquí en este video con detalles que muchas personas ni siquiera recuerdan, y si quieres saberlo, quédate aquí y vámonos. Hola a todos los que ven este hermoso canal. Bienvenido, estoy de vuelta obviamente para hablar sobre el universo de The Walking Dead, porque este es el contenido que más les gusta en este canal. Y estoy aquí para poder contar otra historia sobre lo que le sucedió a un personaje que es muy interesante. Es un tipo de historia que me recuerda mucho cierto personaje de Fear the Walking Dead que traje, que es el niño allí, pero en un formato diferente, que puede haber vivido tanto como este personaje de Fear the Walking Dead del que he hablado aquí. Pero por supuesto, antes de contarlo todo, primero, no olvides marcar el botón me gusta en este video. Me ayuda mucho con la promoción. Y además no olvides suscribirte en este canal para no perderte ningún contenido sobre el universo de The Walking Dead y muchos otros programas. Y comencemos porque hoy tengo que contar una historia interesante que pocas personas recuerdan o pocas personas notan en profundidad. Algunos detalles de esta historia sobre Joe. Sí, un personaje del universo de The Walking Dead, interpretado por Terry Crews, el conocido actor de allí, famoso de muchos programas. Es en muchas producciones un actor extremadamente carismático, uno de los grandes éxitos y que tiene un episodio en la serie de antología Tales of the Walking Dead centrado en él, en este caso, el episodio 1 de Tales of the Walking Dead. Sí, allí tuvimos una presentación de este personaje que tiene algunas similitudes con la historia de Tobias, un personaje de la primera temporada de Fear the Walking Dead, que es el otro spin-off. Ya hice un video aquí hablando de este tipo. Pero la pregunta sobre Joe es un poco diferente y tal vez un poco más consistente en términos de sobrevivir al apocalipsis. Quizás incluso tenga información más privilegiada que el propio Tobias. Comencemos contando lo que sabemos sobre el pasado de este personaje, que puedes entender en este episodio, y las entrevistas que los productores y showrunners dieron en el momento en que lanzaron Tales of the Walking Dead en 2022. Sí, en este caso la información que tenemos es que antes de que comenzara el brote, Joe era un adulto joven que estudiaba en la Universidad Estatal de Ohio, donde era jugador de fútbol americano a un nivel muy alto. Incluso se revela que se destacó mucho en el deporte, al punto de haber televisado juegos suyos. Llegó a ser conocido como un buen jugador de fútbol americano en la época anterior al brote. Vale la pena recordar que el apocalipsis de The Walking Dead tiene lugar en agosto de 2010, pero mucho antes, en este caso, en su adolescencia y el comienzo de la edad adulta. Después de eso, dejó el fútbol y se fue a trabajar en la construcción. Pero lo que se revela en la historia es que en algún momento antes de 2010, no se sabe cuánto tiempo antes, pero muy probablemente unos años antes, comenzó a darse cuenta, debido a las noticias de los medios, las malas situaciones en las que el país atravesaba otras tendencias, su fanatismo por leer cuentos y otras cosas, comenzó a comprender que en algún momento le iba a suceder un gran desastre a la humanidad. Y precisamente por eso siguió un camino que muchas personas siguen en la vida real, de comprar su propio búnker. Y lo mismo sucede en la vida real en muchos otros países del mundo. Y sí, en este punto, sabía que algo malo le iba a pasar a la humanidad. Así que este búnker subterráneo se construyó en una granja remota, un lugar donde podría ser más tranquilo para él protegerse, porque sabía que los centros urbanos podían ser peligrosos. Y es un gran problema vivir en una gran metrópolis, en una gran ciudad, durante un apocalipsis. Es mucho más peligroso que vivir en una zona rural. Por eso construyó el búnker en esta área, y así pasó la mayor parte de los años previos al apocalipsis preparándose, probando su búnker, viviendo allí, poniendo comida en ese lugar y pasando la mayor parte de su vida solo. ¿Sí? Se revela que incluso antes del brote, pasó la mayor parte de su vida solo. Estaba deprimido por su hermana. No tenemos tantos detalles sobre la familia y los contactos. Se revela que encontró consuelo en comunicarse por fax con una colega que ella también era una preparadora, también tenía un búnker y creía que iba a suceder un apocalipsis, y que intercambiaron mensajes. Se puede predecir que se estaba construyendo un poco de amor allí, aunque no se conocían personalmente.
Pero toda esta parte principal de la conversación entre ellos fue incluso antes de que comenzara el apocalipsis. Además, uno de sus compañeros antes del brote era su Doberman, Gilly. Había sobrevivido con él después del brote. Y es entonces cuando llegamos al momento en que comenzó el brote de The Walking Dead. Según la información que tenemos principalmente de World Beyond, el otro spin-off y otras producciones también. El brote zombie de The Walking Dead ocurre en agosto de 2010, que es el momento en que el virus zombie se volvió global. En ese momento, Joe no tuvo muchas dificultades porque ya vivía solo. Ya vivía al lado de su perro Gilly. Sobrevivió a este apocalipsis esperando que sucediera. Se enteró y entendió y se refugió en su búnker, ejecutando todas las estrategias que ya había planeado. Incluso durante el brote, continuó entrenando y evolucionando su cuerpo de todo tipo de formas para prepararse para un apocalipsis. Y eso es lo que hizo que Joe sobreviviera al primer año del apocalipsis. Sí, en el momento en que comienza el episodio de Tales of the Walking Dead que muestra su vida allí, estamos alrededor de 2011, alrededor de los meses de agosto y septiembre, un año y un mes después del apocalipsis. Alrededor está el momento en que vive allí en el búnker, repitiendo cintas de la época en que jugaba al fútbol, volviendo a ver, tener una vida casi normal al lado de su perra, y al mismo tiempo no tan normal, pero con grandes ventajas. Tenía medicamentos, generadores, tenía todas las cualidades y tipos de alimentos, todo lo que un ser humano necesita para sobrevivir y mantenerse bien, aparte de las tecnologías, trampas de defensa zombie alrededor de la base que le permitían salir del búnker. Pero un problema es que en cierto día en que Gilly ya no puede caminar correctamente, sufre de efectos de la edad. Joe se ve obligado a salir con ella por la noche para que pueda hacer sus necesidades. Y es en este momento que están rodeados de zombies. Sí, activa las trampas. Terminan siendo efectivos en ciertos puntos, pero un zombie termina pasando y matando a Gilly. Y este es uno de los puntos que destruye a Joe. Porque a pesar de tener una gran ventaja en este apocalipsis y haber sobrevivido de una manera mejor, ya no tenía compañía, lo cual es algo que complicó enormemente la vida de varios sobrevivientes en este mundo de The Walking Dead. Tenemos varios ejemplos que no son iguales, pero similares. Tuvimos a los sobrevivientes allí en la segunda temporada de Daryl Dixon, que estaban en Groenlandia. Por mucho que estuvieran seguros y aislados, se asustaron por falta de gente. El propio Joe termina muy angustiado por esto. Cuando pierde a Gilly, es un punto para él estar más triste, para que entre en un estado depresivo, para que comience a perder toda la diversión de la vida. Hasta que se motiva por algo que presumiblemente es encontrar a Sandra, la mujer con la que habló por fax incluso antes del comienzo del brote, que tenían la promesa de encontrarse, pero nunca sucedió. Él cree que ella está viva, que está aislada. Esta depresión suya lo motiva a irse de allí. Después de tanta preparación, después de esperar un mundo apocalíptico, poniendo diversos insumos y tecnologías, abandona todo lo que tenía precisamente para poder encontrar la humanidad, para tener cordura. ¿Sí? Allí lleva preparada su moto, tantos víveres como tiene, y continúa su viaje. Y a partir de aquí, voy a acelerar un poco más la historia, porque se trata de su encuentro con el personaje, que también es parte de la historia. Si quieres ver la historia en detalle, te recomiendo que veas el episodio completo. Quiero acelerar para que podamos llegar al final, ¿sí? Durante la noche, mientras viaja por la carretera, los neumáticos de la motocicleta de Joe son golpeados por algunos picos, una trampa, y mientras deambula por allí para tratar de encontrar una solución, termina siendo sorprendido por una trampa, una red, y se queda atascado. La persona que hizo esta trampa es un personaje llamado Abby, que no confía en Joe, lo protege de un zombie, pero lo atrapa allí. Hablan cuando intentan ganarse la confianza de los demás, especialmente de Joe, tratando de salir de eso. Pero al final, al día siguiente, Joel se ve obligado a irse de viaje con Abby, a pesar de que ella no confía en él. Apuntándole con un arma, lo necesita para andar en motocicleta porque no puede. Y en esto continúan su viaje, pasando por varios estados de Estados Unidos, conociendo diferentes regiones, disputando confianza entre ellos. En ciertos momentos, Joe intenta ganar confianza, pero Abby no confía en él. Nadie sabe la verdadera motivación del otro, cuál es el objetivo del otro, hasta que en cierto momento durante el viaje, Abby toma el diario de Joe y comienza a leer allí, descubriendo el mensaje que le habló a Sandra, descubriendo su motivación para encontrar a este personaje, y revela que también está interesada en pelear con alguien. Pero allí no se llevan muy bien. A Joe no le gusta que se entrometa en su vida, y después de eso, a la mitad de este juego de confianza, están rodeados de zombies. Abby confía en Joe, le da la oportunidad de ayudar a protegerlos. Allí mataron a la manada de zombies. Abby demuestra habilidades para matar zombies, incluidas las artes marciales y las peleas fuertes. Joe, por supuesto, tiene fuerza bruta, lo que también es una gran ventaja.
pero se ven bien. Continúan su viaje ahora con más confianza el uno en el otro. A partir de ahí comienzan a construir más vínculos. Evie habla de su exmarido. Ella espera encontrarlo llamado Steven. De hecho, este lugar en el que se refugian en un momento de la historia es el mismo set de filmación que usaron para Terminus en la 5ª temporada de The Walking Dead, pero en la historia de Joe no sería el mismo lugar. Pero mientras construyen vínculos allí, Evie descubre la ubicación de la Sandra que Joe está buscando. Está feliz, pero en cierto momento cuando están acampando, terminan bromeando. Hay una motocicleta robada por un sobreviviente allí, así que Joe está perdiendo su método de locomoción y tiene que caminar solo con Evie. Allí encuentran una cabra, que se convierte en una especie de mascota. Y así, avanzando en el camino a través de varios desafíos, finalmente logran encontrar la ubicación del búnker de Sandra. Joe la convence a través de la cámara para que la abra. Y así comienza el viaje de Joe. Entrar allí, confiando en que encontrará a esta amada, a esta persona que ha soñado encontrar. Entra en un lugar que parece muy avanzado, con mucha más tecnología evolucionada que su propio búnker. Quizás uno de los mejores búnkeres que hemos visto en The Walking Dead hasta ahora. Finalmente conoce a Sandra en persona, que parece ser una persona inofensiva. Parece alguien que le dará la bienvenida, y especialmente su amabilidad para presentar todo y hablar bien con Joe. Eso termina convenciendo a Joe de caer en una trampa. Baja la guardia y acepta un brownie, una comida que no es tan normal que comas en el apocalipsis. Come tranquilamente, pero luego descubre que el brownie está adulterado, que hay drogas en ese brownie que la propia Sandra puso para hacerlo desmayar. Y aquí está la verdad. Pronto Joe se despierta atado, cara a cara con Sandra, que ahora lleva un maquillaje extraño como un payaso, que corta el cuello de Joe casi letal y revela que ella no le cree. Revela que simplemente se volvió loca durante el apocalipsis, que incluso tenía su búnker. Tuvo una invasión de una persona en la que confiaba y se vio obligada a matar. Así que se volvió paranoica, pensando también que el propio Joe estaba allí para eso, que quería tomar su búnker cuando todos saben que esa no era la intención. Pero en la secuencia sucede lo peor. Evie, que estaba lejos, logró encontrar el lugar para encontrarse con Joe. Ella no sabe que Sandra es malvada y loca, y Sandra ve en ella una oportunidad. Le deja espacio para entrar en el búnker para tratar de convencerla y hacerla caer en una. Pero Evie es más inteligente y descubre que Sandra no es digna de confianza, así que reacciona, usa artes marciales y logra derribar a Sandra allí, incluso tratando de salvar a Joe. Al final, ella desata a Joe allí y lo rescata. En ese momento, Sandra intenta reaccionar, pero Joe mata a Sandra, eliminando toda amenaza. Y los dos, Evie y Joe, terminan en la carretera. Y ese es un gran punto. La historia termina con un futuro próspero Joe, que está desmotivado. Termina encontrando una nueva motivación para seguir adelante con la vida junto con Evie. En terminamos el episodio de una manera hermosa con los tres viajando por el camino a pie. En este caso, Evie, Joe y Skipper, la cabra. Sí, Joe es un personaje que tiene el pináculo de la supervivencia en The Walking Dead y que terminó vivo este episodio de Tales of the Walking Dead. Aquí estamos en 1 año y 1 mes después del inicio del brote, y lo que se sabe después es que seguían vivos, especialmente Joe permaneció vivo. Y según la información detrás de escena, podrían continuar su historia con Evie en la futura temporada de Tales of the Walking Dead. Pero no sabemos cuándo harán una secuela. En 2023 se confirmó que iban a hacer una secuela de Tales, pero nunca hubo noticias al respecto. Y sí, lo más probable es que sobrevivieran, se mantuvieron vivos. Son personajes que tienen una posibilidad muy alta de estar vivos hasta el día de hoy en el universo de The Walking Dead. Uno de los preparadores del universo de The Walking Dead. Uno de los tipos que sabía que iba a ocurrir una catástrofe, y eso incluso funcionó para él. Espero que algún día puedan continuar con esta historia. Comenta lo que piensas al respecto. No olvides suscribirte al canal para no perderte nada sobre temas que van más allá del mundo de The Walking Dead, explicaciones y mucho más. Deja el me gusta aquí, me ayuda mucho con la promoción. Comenta qué piensas sobre esta historia de Joe. Sería genial verlo conocer al grupo principal del universo de The Walking Dead. Ya sabes, sé parte del futuro. Gran reunión entre los personajes. Gracias por ver este video. Volveré pronto y adiós.